Continuamos con Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 39 minutos. Y ahora sí le toca a usted el que lo interrumpiera. Pues ahora no. Bueno, pronóstico para los demás estados. ¿Ande? Pronóstico para los demás estados, porque nada más nos hemos enfocado al estado de México. Nayarit. Esa es la gran pregunta, pero falta Juan Coahuila. Carlos, por una razón. No han tocado ese tema y al final son los que van a hacer ¿Ese contrapeso? la bisagra de, a ver, ¿quieres Coahuila? Te doy este. Y Nayarit, que por el gobernador actual, sale pésimamente mal. Yo creo que el de Coahuila no anda tan mal, a menos que siga enseñando el cobre el hermano. Pero tiene un control fuerte ahí también, en Coahuila. Hay un control absoluto de la... Ahí hay que tomar en cuenta la denuncia que se Sí. hizo por parte de Álvarez y Casa, Sí, claro. en donde está involucrando a, el PRI y los Moreira, pues están unidos de manera casi como siameses. Entonces, si esto se llegara a destapar o recrudecer, yo creo que sí va a afectar en la elección. Sí, pero ¿qué sucede si el Estado de México se tambalea? Le van a decir, apóyame en el Estado de México y quédate con Coahuila. Eso sí, en la negociación popular. La democracia de catafixia que tenemos en México, eso opera La perfectamente. joya de la corona es el Te Estado. cambio dos ¿Vale? canicas por el La trompo. joya de la corona es el Estado de México. No, por supuesto. Pues vamos, ¿de quién es Estado de México? No, lo que pasa es que Coahuila no lo han mencionado. Coahuila trae su peso específico. Si quisieran ya meterían ahí todo, pero lo están cuidando. En Veracruz, pues a lo mejor ya igual pactaron con Yunes. ¿Son qué municipios? Son ¿no? las alcaldías, ¿no? Son Sí, alcaldías. pero Son la 200, operación, ¿eh? la Sí, no es operación. cualquier cosa. A mediano plazo, la presidencial. Son 200. Sí, pero son alcaldías. Sí, pero O lo sea, más importante El son trato directo con la población. El trato directo con el narco. Sí. Sí. Esa es la importancia que tienen, es el papel que desempeñan las policías municipales en el manejo de la droga. De ahí Ahora ya empieza el están asunto. llegando a un punto, la verdad, que es peligroso porque el narco ya encontró la forma. Yo no, son de las cosas que no me explico. Y aquí está el licenciado Sepúlveda, que fue procurador. ¿La inteligencia realmente funciona o es un mito? Cuando usted fue procurador, ¿tenía algún asesor en materia de inteligencia que le decía, oiga, es que Por está aquí o por focalizado allá? aquí la delincuencia? Y es a tales riendo, horas... ¿eh? No, bueno. Nada de eso, ¿no? Vaya, ¿No se tenía o sí se tenía? las procuradurías, había un área de inteligencia, pero que tenía No que se ver más, con muy limitada, definitivamente. Además, el secuestro, Porque ¿no? nuestro primer problema a nivel procuradurías y a nivel policías en general es no tenemos elementos. Claro. No hay elementos, o sea, el conseguir personas que quieran enrolarse en la policía está siendo un verdadero problema. Siempre estamos con ese déficit. Segundo lugar, no hay recurso en general, a pesar de que en este país se utilizan una cantidad brutal de recursos para seguridad. Esos recursos No cuando llega. llegan a los estados se aplican en muchas otras cosas, menos en seguridad. Sigue habiendo la vinculación con el poder político que ocasiona que hay un problema grave de carácter penal en el caso, y y los procuradores piden autorización primero a ver qué cosa hacen. No hay esa autonomía que se entonces, debería. no hay Hay autonomía. dependencia. Pero Entonces, y hay asuntos en Hidalgo. específicamente, ¿hay inteligencia que No algún suficiente personaje que diga, no. a ver, en tal municipio Bueno, está pasando sí esto, hay- fulano, sutano, sí perengano? hay- nos Análisis llegaba de de información. carambón, indirectamente a través de CISEN. Ajá. O sea, porque Y CISEN no se sí actuaba. tiene, sí tiene ahí, pero a mí me tocó antes del desmantelamiento de CISEN. Pero mira, hay áreas que analizan la información que se tiene. O sea, el procurador tomaba decisiones de acuerdo a índices de aumento de denuncias, de criminalidad, los reportes diarios, le ayudaban a la institución a tomar decisiones de acción. Pero en Hidalgo hay asuntos,
Hay asuntos que están tan complicados, agrarios, mezclados con despojos, Religiosos. que aunque quieras actuar y los das pasar enfrente, no los puedes detener porque generas un conflicto social y un enfrentamiento entre comunidades. Como ese hay 3 o 4 asuntos, ¿verdad? Que tienes que aplicar la justicia. O sea, tienes que, no puedes actuar porque si actúas para un lado, generas una estabilidad social tremenda. Entonces tienes el ámbito político, lo tiene que ir trabajando y resolviendo. Ahora, Pero- tú puedes tener la suficiente información por los órganos de seguridad, Pero no fluía la Procuraduría. pero si realmente. no sabes utilizarlos, de nada sirve, ¿eh? Porque es la parte fundamental para de ahí sacar una estrategia El y reloj actuar. directivo, el modus operandi. Ah, eso ¿sí? sí, eso sí. Muchísimos datos que pueden servir justamente para contener a la delincuencia. Había, no sé si cuando estuvo Lizardo Sepúlveda o antes que llegara a la Procuraduría, había en la ciudad de Pachuca un mapa que se manejaba donde se reflejaba los delitos que cometían con modus operandi, horarios, zonas, todo para tomar acciones inmediatas. Era un programa, un sistema de cómputo muy sofisticado que se estaba cotidianamente nutriendo. Lo manejaba el sistema nacional y estaba enfocado a la capital. Era interesante porque veíamos, por ejemplo, el robo de autos estaba dando en esta calle entre las 11 y la 1, la forma de hablar de las personas, la vestimenta, una serie de datos. Pero de repente pasa lo de siempre, ¿no? O sea, ya no supe si prosiguió, no quedó Pues algo. no creo, porque Se le algo formal, dedicaron presupuesto. pero el procurador puede tomar decisiones gracias a una serie de informes que recibe todos los días, a cada momento, y a las estadísticas, ¿no? Sí, pero todavía estamos atrás del Ah, sí, claro. ¿cómo se llama? Somos De la reactivos. ola. Somos De lo reactivos. óptimo. Estamos reaccionando después, porque vaya, no hay el recurso suficiente. Para la prevención. Vaya, capacitamos ministerios públicos, pero con los sueldos que tenemos, Se van. pues se van. O sea, estamos metiéndole dinero Todo a saco algo roto. que vaya, llega a Poder Judicial del Estado y pues, ofrece mejores sueldos, se lleva a lo mejor que tenemos, luego Poder Judicial del Estado pierde a sus mejores por el Poder Judicial, que Claro. bueno, gana más un actuario federal que un juez del Estado. ¿Y cuál sería la solución? O sea, los exámenes de confianza no sirven. Sí, claro. Claro que sí sirven. Aquí, vaya, primero, tendría que establecerse una fórmula clara y eficiente para la captación del personal. Porque el otro problema que tenemos es le suben el sueldo, pasó con los jueces federales, les dispararon el sueldo Los amigos de los amigos. y llegó y se convirtió en la gran familia judicial, porque de veras ahí todos son familiares. Es en serio, no es un eufemismo, son familiares. Entonces, vaya, se llena uno de gente como está pasando ahora. O sea, usted voltee a la mayoría de los ámbitos del poder público y están en manos de personas que no tienen la menor idea política. O sea, simplemente Están van calificados. por los sueldos. No, van por un sueldo. Ganan bien y demás. Y lo demás, la insensibilidad es total, brutal. O del que designa, privilegia la confianza Por encima de la por eficiencia. encima de la eficiencia. Y También, luego, ¿no? la intromisión de lo político hay Con lo casos electoral. en donde de veras es imposible entrarle porque se genera una tragedia. Pero digamos que serían 10 o 15 casos en todo el estado y tenemos 400 pseudopolíticos en donde intereses muy particulares les dan ese trato y no caminan. Y ahí están, o sea, aguantando enquistados y no se le puede hacer porque interviene lo político. A veces incluso te brincan. O sea, el fenómeno que estábamos viendo. Te brinca la gente y algún director a veces te brinca. Cuando tú te das cuenta, ya hubo una serie de declaraciones de maniobras de carácter legal que te impiden a ti hacer una detención o una aseguramiento. Tenemos una serie de actores vociferantes, vinculados. agresivos y demás, que fueron invento del propio sistema. Les fueron dando dinero, los Que en fueron su momento apapachando. funcionaron. O sea, pero con una idea equivocada, porque no resolvieron los problemas, los pospusieron y los engordaron.
Entonces al rato ya no Los hay echaron manera abajo del tapete. Los engordaron y ponerlos los ahí. olvidaron. Entonces, pero el problema es que no quieren soltar el tribunal y procuraduría como ámbito político para aplicar y negociar, no lo quieren soltar, y así no se puede avanzar, porque todo se disfraza de político. Entonces ahí Y las mafias están abajo. claro, disfrazados de políticos. Se cubren. O sea, la línea entre los políticos y los narcos y los de la delincuencia es muy ligerita y a veces no existe. Y la más efectiva es la de hasta abajo, en la pirámide. No, claro. El primer contacto, el primer Pues punto. son los que Ahí saben el está. tejimaneje. Cuando llegan contigo ya lleva un manoseo, ya vieron, ya decidieron, ya declaró fulano. O ya te dejaron pasar lo que interesa que pasara. Ya no, las puestas a disposición, el licenciado era muy estricto en las puestas a disposición conforme estricto derecho. Ya cuando llegan puestas a disposición, no, ya están más 24 horas más manejados. Pues pasa, ¿no? Oye, ¿sí te hacía marchar? ¿Me hacía marchar? No. No. ¿En las mañanas? No. ¿No ibas a la jura de bandera? No. No, No, sí, vamos, pues, ¿Sí? subo, ¿no? Les tocaba desayunar huevos ahogados 4 veces a la semana. Sí. Con todos los presos, los detenían. Pues digo, aprovechábamos el espacio Hicieron cosas para interesantes, tratar para y convivir. Por ejemplo, mira. para tratar asuntos y todo. Y entonces, le bueno, aplicó. pues, desayunamos aquí y en lugar, porque sucede en muchas dependencias, llega usted y no hay nadie. Y se cruzan Todos salieron a informaciones. desayunar. Entonces, a ver, ¿va a que ok, desayunar? ok. Bueno, sentémonos aquí, Aquí. en la sala de Claro. juntas LS, servimos el desayuno y a ver, platícame periciales cómo va este asunto, Pues, a ver, mientras está el platícame desayuno. mientras desayunamos y vamos avanzando con esa parte. Se hicieron cosas interesantes, por ejemplo, para darle equidad a todos, el licenciado en esa época fomentó un examen de conocimientos para la permanencia y para acceder. Muchos secretarios hicieron examen para ser ministerios públicos, ¿verdad? Lo aplicó una institución educativa, y se aplicó y hubo una forma de transparentar la designación. El problema de la Procuraduría fundamental, ¿saben cuál es? Que no tiene una estructura presupuestal la Procuraduría. Ha ido creciendo con plazas de policías y de secretario de Ministerio Público. Pero eso en todos lados de la Entonces, organización, resulta que de repente hay 350 ministerios públicos, sí, nada más que hay, de los 350, hay 150 haciendo trabajos de secretarias y de choferes, y activos habrá 80. Entonces la Procuraduría tiene una debilidad organizativa y administrativa, que hay que Ante eso, revisar. entonces, no hay un Y luego sistema de les da que hay que inteligencia. revisar. mandar elementos de la policía, que son muy poquititos, a cuidar a la familia de los funcionarios. Van de compras. O y algunos demás, y llevan así. algunos santos de necesidad privada que no solamente querían que los cuidaran, sino que con coches del año, exigiendo coches del año. Gasolina. Todo, claro, gasolina, viáticos, todo para el personal, ¿no? ¿En serio? Entonces, vaya, Sí, sí es muy hay de difícil. todo ahí. Entonces lo poder dejan caminar sin ahí. dientes al procurador en determinado Ahora, momento. es que había una sí, te época limita donde tu la trabajo. policía funcionaba con sueldos de 800 pesos al mes Ay, no. y les dejaban chance de que hicieran su luchita, Ese- pero con el compromiso de que se la llevaran tranquila. Muy por abajo. Y entonces se sin que la movían desvíen. así y creían que eso era una manera de atender el problema. No es cierto, porque en el momento que se permitió la corrupción, al rato aparecen los que meten dinero en esto. Absoluta y impunidad. bueno, los pues, famosos centros también. van exactamente. creciendo y- Entonces, vaya, por ahí va. ¿Y sabes de qué te das cuenta que están a cuota todos? Porque les importa poco, se relajan y no les importa cuidar ni las formas ya. Al fin quedan su cuota y no pasa nada. En ese momento te das cuenta cómo está el nivel de los entres en la propia institución. Bueno, pues nos perdimos del Hay que aspecto combatir. político, ¿no? Combinado con esto de... Bueno, esas debilidades de las instituciones es lo que permite ese tipo de impunidad. impunidad, es la impunidad. Pues sí. la impunidad. La impunidad derivada de la debilidad institucional Ese que problema. tenemos por todos Que es lados. difícil de atacar. O sea, porque digo, a ver, después de la elección del Estado de México, el IE, como el INE. el INE, ahora es INE, ¿no? Bueno, perdón, es que cambian tan seguido. El INE, ¿cómo queda? Devastado. O sea, no sirvió para nada.
O sea, a ojos vistos entraron las carretadas de dinero y el INE no absoluta, puras declaraciones tontitas de las que acostumbra hacer el Sí, porque, presidente. por ejemplo, si uno Córdoba, va de Pachuca, de Tulancingo a México, se encuentra toda la carretera de Ecatepec, los espectaculares, que no son nada baratos. Pero no, repetidos. y baterías de 3. batería, no, sí, no, ojalá fueran de 3. Si Uno pegado. Si uno pegado a otro. Pegado a otro. Sí, sí. No, nada. Entonces, vaya, en lugar de que los procesos electorales ayudaran a fortalecer a las instituciones, motivaran la participación ciudadana y eso, son demoledores. Híjole, pues ojalá se fortalezca el INE y el Instituto Electoral del Estado de México, porque con una institución débil, punto del destape No, presidencial, pero es un chiste. y López Obrador y toda la agitación que López Obrador con Ay. la gente haciendo escándalo, va a ser muy complicado. Pero para el imagínate, país. Estado de México. ¿Cuál es el otro fuerte? Nayarit y Coahuila. No, Estado Coahuila. de México, Coahuila, Veracruz. Coahuila, Veracruz y Nayarit. Veracruz. No, pero me refiero los 3 estados que tienen más del 50% de Sí, claro. Sí, Veracruz y el Estado de México. Yo creo que Esos, van por el supuesto, 30%. y el DF, esos 3. Entonces, pues con que se pongan abusados con esos 3 estados, ya tienen un gran porcentaje de votos. Ahora, el crecimiento del candidato del PRD es una maravilla para los proyectos del PRD, porque López Obrador quiso enterrar al PRD y el resurgimiento del candidato del Estado de México les dio todo el oxígeno Por supuesto. para pelearle por la propia jefatura de gobierno. Pero ya les Sí, pidió que regresaran. a ver, pero Ya, el candidato le echa ganitas, pero hay muchos perredistas que se encargan de enterrar a quien sea, ¿eh? O sea, siguen las pugnas de las tribus, los intereses económicos, la corrupción brutal y la despedida que le va a tocar a doña Carmen. No hay de otra. ¿Ya? Eso fue rápido. Licenciado Sepúlveda, licenciado Gerardo Muchas Rodríguez, gracias. licenciado Juan Carlos Ortiz, ingeniero Luis Caín. Gracias, Carmen. Equipo de producción, Jorge Martínez en controles, muchísimas gracias. Pero principalmente a usted que nos hace favor de escucharnos en su trabajo, en su casa o en su auto, le agradecemos y lo esperamos el próximo martes en otra emisión de Visto Bueno Radio. Que tenga excelente semana. NQ, la superestación, presentó Visto Bueno Radio, la mesa de diálogo y análisis en la que se conjuga la experiencia para el análisis político.